Hola, Altubers. Toca hablar de la película del momento. Siempre hay una película del momento. Siempre hay alguna película que con sus expectativas ha desbordado el interés de los aficionados y en consecuencia es la película que hay que ver y es la película que hay que comentar. Y ahora mismo esa película es Civil War de Alex Garland, que algunos ya han considerado como una de las más importantes del año, si no la más importante. Desde luego la más importante en ese territorio de la ficción político-bélica, y algunos ya la consideran una obra maestra. Bueno, en este canal acostumbramos a veces a sacar los defectillos, los detalles que no encajan del todo en la concepción de una obra maestra. ¿Qué película no las tiene? Hoy tendríais que ver algunos defectos que saco yo a mis películas favoritas. Así que esto, aunque hablemos en algunos momentos de los defectos de la película, no es una llamada a que no vayáis a verla, sino justamente lo contrario. Yo creo que hay que ver Civil War, a pesar de sus defectos, porque tiene otros valores muy interesantes que pasamos también a comentar a continuación. ¿Qué es lo que cuenta Civil War? Pues la Segunda Guerra Civil estadounidense. La primera fue allá en la década de los 60 del siglo XIX, entre 1861 y 1865, y la verdad es que ha pesado todavía mucho en el desarrollo de los Estados Unidos ese enfrentamiento entre ciudadanos del mismo país. Ahora nos encontramos ante un caso semejante. De hecho, hay cierta similitud en los territorios que se enfrentan a otros. Entonces fue el norte contra el sur, ahora es una zona del sur contra, digamos, el resto del país. ¿Por qué ocurre eso? Pues Alex Garland, en las entrevistas que ha dado promocionando la película, dice que él ha preferido centrarse en las consecuencias más que en los motivos. Lo cual está muy bien para algún otro tipo de películas, no para este, me parece. Digo esto porque este es un asunto muy serio. Una guerra civil verdaderamente es algo que necesita de una explicación. Aquí se apuntan algunos detalles, algunas actitudes del presidente, cosas como por ejemplo que ha eliminado el FBI. El FBI le preocupa mucho a la población, en todo caso porque al eliminar al FBI sus agentes no han podido descubrir que se preparaba una especie de revolución. Pero bueno, digamos que eso es muy superficial. Y esa parte del sur de Estados Unidos se ha rebelado contra el presidente. Curiosamente se han rebelado California y Texas, o al revés si queréis, desde donde lo veis vosotros. ¿Qué pasa con los estados intermedios? ¿Qué pasa con Arizona, con Nevada, con Nuevo México? No se han rebelado. Llaman al ejército occidental. Occidental será California, porque Texas desde luego está en la costa este. También hay un pequeño jaleo con Florida, pero en la bandera de ese ejército aparecen dos únicas estrellas, que son California y Texas. Es decir, que todo es un poco como confuso y se podría haber arreglado con un poquito más de detalle y afinando algo más en el guión. La verdad es que son pequeños detalles sin importancia porque lo importante es lo que se cuenta a continuación. La película empieza con unas manifestaciones de ciudadanos hartos, de ciudadanos que no tienen agua, de ciudadanos que están pagando las consecuencias de esa guerra civil y su enfrentamiento con la policía. Una zarabanda callejera que sirve también para presentar a los principales protagonistas de la película, que no son otros que los periodistas, los corresponsales de guerra que se han jugado la vida en multitud de aventuras de este tipo y que siguen todavía al pie del cañón contando estas cosas. A continuación, en la película se dice que los protagonistas van a ir a Washington, que está lejos de Nueva York, a 1300 y pico kilómetros, para entrevistar al presidente, aunque hace 14 meses que no da ninguna entrevista. ¿Quién les ha dicho que les va a dar a ellos la entrevista? Pero bueno, ellos se ponen en camino, las disculpas para ponerse en marcha pueden ser infinitas, y lo que documenta la película fundamentalmente es ese viaje de 1300 y pico kilómetros donde se van sucediendo las anécdotas, las situaciones, los episodios, cada vez más crudos, cada vez más difíciles, porque ya no se trata de encontrarse una carretera repleta de coches, sino de encontrarse a gente torturada por los caminos o encontrarse fosas comunes con multitud de cadáveres y también con el caos que sigue a un enfrentamiento de este tipo. Porque hay un momento, o varios, en los que lo que se dice es que no se sabe muy bien quién está luchando contra quién. Aquel que me dispara exactamente de qué ejército es. Y eso está muy bien contado por parte de Alex Garland. Bueno, el hecho cierto es que la película se centra fundamentalmente
en dos mujeres. La protagonista, por llamarla de alguna manera porque es la cara más conocida, que es Kirsten Dunst, y que es la veterana de este tipo de cosas, y por otra parte está la novata, la que quiere dedicarse a esto, que es una jovencita que trata de medrar como sea en este territorio. Y luego además hay otro compañero periodista y un veteranísimo que se mete en esta aventura un poco para compensar, digamos, las características de los personajes. Allá se van, allá sufren, allá viven, ya digo, situaciones muy tensas, muy difíciles, hay muchos disparos, hay mucha muerte, hay mucho desconcierto, mucho caos, y al final llegan a Washington y allí, bueno, pues pasa lo que pasa, y tampoco vamos a entrar en demasiados detalles porque el espectador tiene derecho a descubrir la película conforme la ve. Podemos considerar que esa parte final viene a terminar bien la historia que se ha contado anteriormente. Pues no totalmente, porque la película hace, al margen de que el presupuesto es el que es y tampoco se pueden hacer maravillas con 50 millones de dólares, pues lo cierto es que no acaba de funcionar bien por repetitivo a veces esa incursión en las calles de Washington y el resto de la historia. También podemos fijarnos en que, y esto es más serio, el guión, al margen de la narración de los episodios, que está muy bien planteado y variado con respecto a los anteriores y los posteriores, el guión, digamos, literario tampoco va muy allá. No es un fino estilista, Alex Garland, que es el guionista de la película también, además de director, y lo ha llenado de tópicos del tipo: hoy he pasado más miedo que en toda mi vida, pero nunca me he sentido más viva que hoy. Bueno, este tipo de cosas que suenan un poco a libro de autoayuda y cosas por el estilo, pero que están ahí y que han sido las que han acompañado literariamente al devenir de esta historia. Está mucho mejor filmada que escrita la película, y por otra parte tiene momentos de gran tensión. Así que me parece que esta es una película que hay que ver, pero no debemos ignorar que hay algunos detalles que convendría quizá mejorar. Hablemos un poco de quien ha hecho la película. Alex Garland es un director que goza de mucho prestigio y además es muy aplaudido, digamos, por el público, además de por la crítica. Debo reconocer que conozco bastante poco su trayectoria, en el sentido de que he visto Ex Machina, por ejemplo, o también Aniquilación, pero no he visto Devs ni he visto Men, que son una serie de televisión, y la otra una película que también tienen mucho nombre. Pero Garland, como casi todo el mundo, empezó haciendo guiones para otras películas. Por ejemplo, su primer guión fue para La playa, aquella película con Leonardo DiCaprio y demás, que quizá no sea la super película, pero ya da idea de que Garland entró por la puerta grande en la industria y empezó a hacer trabajos para películas de cierta importancia. Después, para Danny Boyle también hizo 28 semanas después. Es curioso, ahora se habla de una película que se titulará 28 años después. Ya sabéis la historia de los zombies, días primero, meses después, pues ahora años, y semanas, años, lo que sea, más zombies y más historias, que estará dirigida al parecer por Alex Garland. Bueno, al margen de eso, también ha escrito cosas como Nunca me abandones, aquella novela de Kazuo Ishiguro llevada al cine de manera muy, muy, muy eficaz. También cosas menos presentables como Dredd, por ejemplo, o aquella de Caza Mayor, que era esa película donde Samuel Jackson hacía de presidente de los Estados Unidos y tenía que huir con un niño por las montañas porque le perseguían. Bueno, es un hombre de cine, tiene 53 años y ha estado trabajando los últimos 20 intensamente en esta industria, y se ve que tiene mano y se ve que tiene idea. Por ejemplo, en esta película Civil War hace una utilización del sonido verdaderamente impactante. Yo no sé cómo suenan a las balas exactamente, pero en esta película las balas suenan muy amenazadoras, muy rompedoras, muy de revolverte las tripas en algún momento, ¿no? Y el sonido es algo muy importante que a veces se abandona en pro de mejorar otro tipo de cosas en el cine. Así que debemos tener en cuenta también todo esto. Por otra parte están los protagonistas. Está Kirsten Dunst, ya decíamos que es la protagonista principal, la cara más conocida en definitiva, que es aquella niña que nos descubrió a todos un mundo en Entrevista con el vampiro. Bueno, en realidad ella comenzó su trabajo
como niña, claro, en las historias de Nueva York, en el episodio de Woody Allen de esa película que contaba también con otros grandes directores, pero digamos que fue en Entrevista con el vampiro donde esta mujer consiguió llamar la atención. Y después pues ha ido desde los Spider-Man de Sam Raimi a cosas como Mujercitas o Jumanji, pero también al mismo tiempo ha sabido trabajar con grandes artistas como Lars von Trier en Melancolía, otra película sobre el fin del mundo, por cierto, y ha trabajado mucho con Sofía Coppola, para quien ha hecho películas como La seducción, Las vírgenes suicidas y sobre todo Su María Antonieta. Bueno, pues tenemos también en el reparto a gente menos conocida como Wagner Moura, que es famoso por Narcos fundamentalmente, o Tropa de Élite, y a Silly Spansky, que también lleva un carrerón detrás de ella y que ya trabajó con Alex Garland en Dubs. Y además de eso, pues es una actriz muy joven que está consiguiendo cierta notoriedad. Pero la aparición más curiosa es la de Jesse Plemons, que entre otras cosas es la pareja de Kirsten Dunst, a la que conoció en el rodaje del Poder del Perro. Y curiosamente se casaron y ella ha estado cuidando a los niños desde entonces hasta esta aparición en la película de Alex Garland. Según parece, el papel que interpreta Plemons estaba destinado a otro actor que renunció al fin a él, y entonces, ya que estaba ahí, su mujer dijo, pregúntale a Jesse. Y entonces Jesse adoptó este papel, que por cierto es el más llamativo, el más impactante, el más que se te queda en la cabeza de toda la película, porque es, casi podríamos decir, la escena cumbre, la que más va a ser recordada, la que muestra más la insensatez de la guerra, cómo el cerebro de las personas se pulveriza cuando está en situaciones de extremo peligro, como ocurre en prácticamente todas las secuencias de esta película, y cómo somos capaces de comportarnos como auténticos miserables, como auténticos perros, como auténticos lo peor del mundo. Y a veces, de vez en cuando, tenemos algún detalle de humanidad. Pero bueno, digamos que ese es un momento verdaderamente potente. Jesse Plemons ha trabajado con gente como Spielberg en los papeles del Pentágono o El puente de los espías. Ha trabajado con Scorsese en El irlandés, por ejemplo. Ha trabajado con gente importante. Quizá no sea una cara muy conocida, pero bueno, en esta película importan menos las caras conocidas que lo que se cuenta y qué es lo que se traslada al espectador. Quisiera terminar con una reflexión un poco curiosa, que me ha parecido que esta podía ser considerada una nueva versión de Ha nacido una estrella, la famosa serie de películas que desde los años 30 nos ha acompañado hasta casi la actualidad y que cuenta la historia de cómo en una pareja hay un personaje que va en decadencia y otro va creciendo, y el primero se sacrifica para que el segundo pueda alcanzar el estrellato. Aquí no es una pareja, pero son las dos fotógrafas que interpretan Kirsten Dunst y Khalid Spansky, que trata de conseguir su lugar al sol, que sigue a su maestra allá donde va. Es un poco la Eva de Todo al desnudo, que trata de imitar a su maestra, y esta poco a poco, al principio la trata con cierta desgana y al final pues acaba implicándose en su, digamos, ascenso a la gloria, ¿no? Puede parecer una tontería, pero me parece que está muy cercana a esa idea. Tampoco es una idea original, porque ya existía otra película que adaptaba Ha nacido una estrella dentro del mundo del periodismo, que era aquella Íntimo y personal con Robert Redford y Michelle Pfeiffer. Y bueno, pues en ese sentido tampoco Guerra Civil es una película original, pero juntando todos estos fragmentos, detalles, cuestiones que nos llevan a discusiones, digamos que la película es muy estimulante, que merece la pena ser vista, que merece la pena que la disfrutéis y que también la discutáis. Y los pequeños detallitos estos que mencionamos, más que nada para fardar de que los hemos pillado, pues no deben ser tenidos en cuenta a la hora de disfrutar del cine. Así que buena suerte y a pasarlo bien.